Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a hacer huevos en escabeche, al estilo colombiano, y huevos encurtidos, es otra receta también magistral. Sobre los huevos en escabeche, bueno, las mamás colombianas me dirán si esto es verdad, porque a mí me dijeron que esta es la forma en que se hace en Colombia. Si esto es así, les agradecería que me lo dejen aquí abajo en los comentarios. También vamos a realizar huevos encurtidos, una forma muy sencilla de conservar huevos saborizados por largo tiempo. Solamente vamos a utilizar estos condimentos que vemos acá, muy fácil. Vamos a comenzar hirviendo agua en un pote, mejor dicho, hirviendo los huevos. En un pote, en un bol, en una olla, vamos a poner todos los huevos y confirmar de que estén todos bien. ¿Ven? No tiene que flotar ninguno. Estos dos flotan, son sospechosos. Directamente los vamos a quitar. No nos vamos a arriesgar, los vamos a descartar. Vamos a comenzar haciendo los huevos en escabeche. Para ello vamos a utilizar una cebolla chica. Esta es medianita, pero con una cebolla chica alcanza perfectamente bien, la que vamos a cortar en pluma. Así, de esta manera. Y la vamos a poner en una sartén, pero sin aceite. Simplemente las vamos a blanquear, las vamos a ablandar. Le vamos a poner un poquito de sal para que se ablanden y nada más. Los huevos ya los tenemos hervidos, los vamos a inmediatamente volcar en agua fría, esto para que corte la cocción, ya que una vez que terminaron su cocción de 12 minutos, lo importante es que no sigan cocinando para que no se le forme esa línea grisácea verde alrededor de la yema. Pelamos inmediatamente y ya vamos a preparar la salmuera que va a llevar esta preparación de escabeche. 200 mililitros de agua con 70 mililitros o centímetros cúbicos de vinagre de alcohol en este caso. Puede ser vinagre de vino. Vamos a echar sal, alrededor de 7 gramos. Son muchos huevos, entonces necesita sal. Pimienta en grano. Y para que le dé picor de verdad le vamos a agregar ají molido y un poquito de orégano. También un mix de especias que es muy rico. Dos ajos cortados en cuartos, grandecitos. Y la mitad de la cebolla que habíamos puesto a blanquear. Ahí vamos a revolver para que se incorporen todos los sabores. Y ya sí, vamos a colocar los huevos en los frascos, pero antes, para la preparación de escabeche, vamos a colocar la parte de cebolla que nos había quedado abajo, para que hagan un colchoncito donde se van a apoyar todos los huevos. Muy bien, ya llenamos los dos frascos. Y este que va a ser el de escabeche lo vamos a agregar así nomás, en frío. Vamos a llenar el envase tratando de que no queden burbujas de aire. Incorporando todo, la cebolla, el ajo, todas las especies, la pimienta. Si queda un poquito se lo vamos a agregar a la otra preparación, la que vamos a hacer el encurtido. Y también vamos a agregar una hojita de laurel para que se saborice y una ramita de romero. Vamos a limpiar muy bien los bordes con un papel, como siempre, para que la tapa selle bien y no se pegue. Una tapa de plástico que vamos a llevar a la heladera por unos 5 días. Luego de ese tiempo ya podemos consumir. Esto está perfectamente macerado y riquísimo. Ahora vamos a pasar a los huevos encurtidos. Esta preparación va a ser algo diferente. Vamos a agregar 200 centímetros cúbicos de agua
y los 200 centímetros cúbicos de vinagre en una olla, porque esto va a cocinar. Los 2 dientes de ajo picados, la misma cantidad de sal, aproximadamente, por supuesto, granitos de pimienta negra, en este caso, un poco de ají molido que le vamos a dar picor. También le agregamos el mix y lo que quedó de la preparación anterior, ¿no es cierto? Había sobrado un poquito, bueno, se lo agregamos. Ya teniendo todo eso, lo dejamos hervir un poquito y ya está listo para echar adentro de los huevos. Vamos a condimentar o a saborizar con hojas de laurel, con ramitas de romero y completamos con esta salmuera caliente. Teníamos los huevos tibios, la salmuera caliente. Vamos a completar llenando hasta el borde, dejando apenas un poquito, por supuesto limpiamos muy bien el borde. En este caso sí tiene que sellar perfectamente. Y apretamos con mucha fuerza, que quede bien cerrado. Ponemos una olla con agua tibia y colocamos el frasco. Lo vamos a cubrir de agua prácticamente hasta el tope. Así vamos a poner un plato para que no se mueva en el hervor. Normalmente ponemos un plato con un peso arriba. Así lo dejamos servir por alrededor de 20 minutos, agregándole agua si hace falta. Y una vez que pasó ese tiempo ya está listo. Lo vamos a quitar con cuidado. Está muy caliente. Así, con mucho cuidado. El agua está marrón, pero no se asusten, es por el plato. El plato tiñó el agua, aunque tenga el mismo color del frasco. Ponemos el frasco sobre un paño, nunca sobre el mármol, y ya está. Querida familia, amigos, acá tenemos los huevos encurtidos. Lo damos vuelta como siempre para que forme el vacío y lo dejamos que enfríe. Y acá tenemos las dos preparaciones, huevos en escabeche y huevos encurtido. Una preparación muy sencilla, muy rica, que podemos hacer para tener huevos en cualquier momento. Querida familia, amigos, si les gustó esta preparación, por favor pónganme un like, suscríbanse al canal si no lo han hecho aún y seguiremos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima y muchas gracias.